Hermanos y hermanas, escuchen con el corazón abierto, porque quizá estas palabras lleguen como una brisa suave al espíritu, o como un trueno que despierta al viajero dormido. El tiempo que vivimos no es peligroso solo por las guerras, las enfermedades o las crisis que oscurecen la tierra como nubes densas. Es peligroso porque muchos han caminado por senderos torcidos sin notar las señales que el Señor, en su infinita bondad, ha dejado en el camino. Dios habla, sí, habla a través de las mañanas serenas, de las tormentas repentinas, del silencio profundo de la noche. Pero muchos de su pueblo caminan como ovejas dispersas, sordos a la voz del pastor, ciegos a la luz que él ofrece, distraídos con ruidos que no vienen del cielo. Cuando dejamos de discernir, abrimos paso al engaño, y el enemigo, astuto como la serpiente entre los campos, no necesita levantar la voz cuando ya no escuchamos la del Padre. Hoy, esta palabra no llega como caricia, sino como un toque firme en el hombro de quien se ha extraviado. Si no aprendes a percibir las señales de Dios, caminarás por sendas que Él nunca diseñó para tus pies. Te unirás a compañías que te alejan del redil y tomarás decisiones sin la luz de la dirección divina. Hay una ceguera más densa que la noche. Es la oscuridad que habita en el alma que ha perdido el contacto con el cielo. No hablo aquí de los que nunca han oído el nombre de Jesús, sino de aquellos que lo pronuncian cada día, que asisten a iglesias, que oran mecánicamente, pero caminan a tientas, sin dirección y sin discernimiento. Imagina a un hombre que entra a un bosque denso, en plena medianoche, sin linterna, sin mapa, confiando solo en su intuición. A cada paso tropieza, se hiere, se asusta. Los sonidos del bosque, el frío del viento, el crujir de las hojas, todo lo desorienta. Así camina el cristiano sin discernimiento, confundiendo emociones con revelaciones, sentimientos con dirección divina. Esta ceguera espiritual no es nueva. La Biblia está llena de ejemplos de corazones que no reconocieron a Dios, aun cuando Él estaba justo frente a ellos. Recordemos a Elí y Samuel. En el silencio de la noche, Dios llamó al niño 3 veces, y el viejo sacerdote, con toda su experiencia religiosa, no percibió de inmediato que era el Señor quien hablaba. Solo en la 4ª vez, con el corazón finalmente atento, Elí entendió. Elí conocía los rituales. Estaba en el templo. Era un hombre de fe. Pero el discernimiento no habita en el cargo ni en los años de ministerio. Nace de un corazón humilde, quebrantado y atento al susurro del cielo. Hermano, hermana, tal vez hoy el Señor te está llamando, como llamó a Samuel. Tal vez estás oyendo, pero confundiendo la voz. Tal vez estás viviendo entre ramas oscuras, sin ver la luz que desea guiarte. Abre los oídos del alma, despierta. Dios aún habla, y te está hablando a ti, ahora. Oídos para escuchar, ojos para ver. Amados, miren a Samuel. Solo era un niño. No tenía títulos, ni experiencias espirituales profundas, pero tenía algo que muchos han perdido en el camino. Tenía oídos atentos, tenía disposición, y por eso, aunque no entendía, escuchó, respondió, buscó, y cuando comprendió que era Dios quien lo llamaba, dijo con sencillez, pero con profundidad, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase, tan breve, contiene la clave del discernimiento espiritual. Escuchar con prontitud, con humildad, con el corazón abierto. La ceguera espiritual comienza cuando cambiamos la voz de Dios por nuestras propias conclusiones, cuando andamos según lo que sentimos, lo que pensamos o lo que nos conviene, cuando dejamos de orar diciendo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?», y solo pedimos que Él bendiga lo que ya decidimos hacer. Allí muere el discernimiento.
La voz de Dios se vuelve una costumbre. Muchos hoy viven guiados por consejos humanos, videos en Internet, emociones del momento, pero han perdido la voz del Espíritu. Y lo más peligroso es cuando el alma se acostumbra a esa ceguera y piensa que todo está bien. Ahí es cuando entra el enemigo, porque un corazón sin discernimiento no reconoce ni los toques del cielo ni los ataques del infierno. Es un campo abierto para el engaño, la confusión y la ruina. Pero hay un camino de regreso, y comienza con un clamor sincero. Señor, no estoy viendo. No hay vergüenza en admitirlo. Hay sanidad. Hay restauración. Dios no desprecia al corazón quebrantado. Él vuelve a encender la luz en quien regresa con sinceridad. Muchos quieren señales, pero pocos quieren santidad. Muchos quieren dirección, pero no obediencia. El discernimiento no es un don místico. Es fruto de caminar con Dios cada día. Cuando el Espíritu habita, los ojos se abren. Cuando la carne calla, la voz del cielo resuena. Samuel no fue profeta porque sabía todo, sino porque aprendió a oír y porque tuvo a alguien, aunque ciego espiritualmente, que lo ayudó a entender que era Dios quien llamaba. Esto nos enseña, incluso los que están ciegos espiritualmente pueden ser instrumentos si son humildes. Tal vez estés rodeado de voces, consejos, oportunidades, pero sin discernimiento, todo será confusión. El discernimiento es la linterna en el bosque oscuro, el faro en la carretera de noche, el susurro de Dios que dice, «Este es el camino, anda por él». No te conformes con la ceguera espiritual. Clama como Bartimeo, «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y verás que Dios todavía abre ojos que muchos consideraban perdidos para siempre. Todo comienza con una súplica sincera. Señor, abre mis ojos espirituales. El discernimiento no nace en la mente, ni en la lógica, ni en la experiencia humana. Viene de una sola fuente, el Espíritu Santo de Dios. Y sin Él, nuestras decisiones, aunque bien intencionadas, son frágiles. El Espíritu no es un accesorio, es el centro, es el guía, el consejero, el maestro. Él muestra lo que no se ve, revela lo oculto, ilumina el camino. Mira a Simeón. No era sacerdote ni fariseo, pero la Biblia dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por eso reconoció al Mesías en un niño, sin milagros, sin ángeles, sin señales, solo un bebé. Y Simeón supo, porque discernir es ver a Dios donde nadie más lo ve, oírlo en medio del silencio, sentirlo en lo cotidiano, y eso solo nace en la intimidad, en lo secreto, de rodillas, con la Biblia abierta y el corazón rendido. Sin el Espíritu, hasta la Biblia puede ser mal entendida. La emoción puede parecer dirección, el engaño puede parecer verdad. Por eso, no confíes solo en tu estrategia. Busca al Espíritu. Allí, y solo allí, nace el verdadero discernimiento. Mira esto. Simeón lo reconoció, y tú también puedes reconocerlo. El discernimiento espiritual no está reservado para supercreyentes, ni es un don exclusivo para unos pocos. Es para todo aquel que camina con el Espíritu. Es para el siervo sencillo, pero fiel. Para el cristiano que no busca solo bendiciones, sino dirección. Que no quiere solo liberaciones, sino obediencia. Que no desea solo sentir la presencia de Dios en un culto, sino vivir en ella cada día. Tal vez hoy estás rodeado de decisiones difíciles, caminos inciertos y confusión interior. Pero si el Espíritu está en ti, la respuesta llegará. Tal vez no como esperas, tal vez no como deseas, pero llegará, porque el Espíritu revela, Él muestra, Él guía, Él confirma. Él da paz donde hay inquietud, e inquietud donde hay peligro.
Clama al Señor con sinceridad. Espíritu Santo, lléname de nuevo. Quita de mí todo ruido, todo miedo, toda voz extraña. Yo quiero escuchar tu voz. Porque cuando el Espíritu habla, no hay duda. Cuando Él dirige, no hay error. Cuando Él revela, lo que antes era confuso se vuelve claro. Y cuando Él habita en nosotros, el discernimiento no es una excepción. Se convierte en un estilo de vida. Hay personas que oran con sinceridad, que ayunan, que claman por dirección, y aún así no perciben lo que el Señor ya está mostrando desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque esperan que la respuesta venga con rayos en el cielo, pero Dios está hablando a través de lo cotidiano, de las puertas que se cierran, de los retrasos frustrantes, de los encuentros inesperados, de los desvíos que nadie esperaba. El discernimiento espiritual no es solo oír una voz, es reconocer la acción divina incluso en medio del caos. ¿Cuántas veces has preguntado, ¿por qué me pasó esto?, cuando en realidad deberías haber preguntado, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? Porque Dios también habla por medio de las circunstancias. Lo que muchos llaman coincidencia, azar o mala suerte, en realidad es la mano de Dios ajustando el escenario para cumplir un propósito mayor. Acuérdate de José. No tuvo visiones abiertas del trono celestial ni ángeles mostrándole el plan completo. Lo que vio fue traición, un pozo oscuro, una caravana de esclavistas, un palacio extranjero y una prisión injusta. Pero en cada momento, Dios estaba ahí. Y porque José tenía discernimiento, pudo decir a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Eso es discernimiento, ver a Dios incluso cuando la vida parece injusta. Reconocer propósito en medio del dolor. No quedarse atado a la amargura, sino abrir los ojos de la fe para entender que hay una mano divina detrás de todo. Sin discernimiento, el corazón se resiente. La fe se debilita. El alma se aleja del propósito. Pero quien discierne no se desespera cuando el plan A fracasa, porque sabe que Dios está por encima de todos los planes. No entra en crisis cuando el camino cambia, porque entiende que la voluntad de Dios a veces incluye empezar de nuevo. El discernimiento lo transforma todo. Cada persona, cada puerta, cada silencio, todo puede ser un mensaje de Dios. Pero para oír hay que silenciar el ruido del orgullo, de la ansiedad y de la autosuficiencia. Dios aún habla, pero habla a quienes están dispuestos a escuchar, incluso en los silencios entre líneas de la vida. Agradable, pero el verdadero discernimiento madura en el horno, se prueba en el desierto y se fortalece en los valles. El alma necesita aprender que el dolor también es un idioma divino, que los no de Dios muchas veces son respuestas más amorosas que los sí que suplicamos. Y cuando el discernimiento entra, hasta los sufrimientos cobran sentido. No porque dejen de doler, sino porque empiezan a señalar algo más grande. José lloró, sí. Sintió el rechazo de sus hermanos, la soledad de la cárcel, el olvido de los hombres. Pero en todo eso, Dios lo estaba guiando. El discernimiento no lo libró del dolor, pero le dio propósito al dolor. Y eso es lo que debemos comprender. El verdadero discernimiento nos enseña a hacer las preguntas correctas. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto?, el alma discernida pregunta, ¿qué quiere Dios mostrarme con esto? Y ese tipo de pregunta abre los ojos, revela lo invisible, transforma el corazón, hace que cada evento de la vida se convierta en un paso hacia el centro de la voluntad de Dios. Puede que estés atravesando una temporada difícil ahora. Algo que no entiendes, algo que parece injusto o confuso.
Pero, ¿y si es Dios impidiéndote entrar en una trampa? ¿Y si es el Señor moldeándote por dentro para algo mayor? ¿Y si es Él enseñando, guiando, transformando, respondiendo de una forma que tu carne no entiende, pero tu espíritu está plenamente involucrado? El discernimiento lo cambia todo. No esperes oír truenos, presta atención al viento suave. No esperes puertas abiertas con gloria, percibe aquellas que se cierran con paz. No esperes coincidencias, reconoce la providencia. Los que tienen discernimiento ven a Dios donde otros solo ven casualidades. Y por eso permanecen firmes incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Porque saben, Dios está hablando, incluso cuando todo parece estar en silencio. La presencia del Señor se manifiesta en los detalles, y los detalles revelan el camino de quien camina con Él. Cuando empiezas a discernir las señales en las circunstancias, cada día se convierte en una oportunidad de comunión. Cada situación trae una lección, cada pérdida, una semilla de transformación, cada silencio, una preparación, y cada sorpresa, una dirección. Quien tiene oídos espirituales ve más lejos, y más que eso, camina en paz. Porque aunque no tenga todas las respuestas, sabe que está en manos de aquel que todo lo ve. Dios habla todo el tiempo. El problema no está en el cielo mudo, sino en la tierra sorda. Y cuando el alma se abre para ver lo invisible en las circunstancias, el discernimiento se convierte en el faro que ilumina incluso los días más oscuros. El silencio de Dios también es una señal. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Cuando oramos, clamamos, ayunamos, buscamos con sinceridad. Y aún así, todo permanece en silencio. Ese es uno de los momentos más angustiantes del caminar cristiano. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque el corazón humano, acostumbrado a respuestas rápidas y señales evidentes, aún no ha aprendido que el silencio también habla. Y a veces, habla más fuerte que 1000 palabras. Hay personas que confunden el silencio de Dios con rechazo. Creen que han sido olvidadas, castigadas o ignoradas. Pero el silencio de Dios, muchas veces, es el escenario que Él escoge para enseñar las lecciones más profundas de la fe. Cuando Él no responde, no es porque no escuche, es porque nos está madurando, nos está llamando a confiar más que a comprender, a caminar más por fe que por vista, a crecer más en obediencia que en deseo de control. En el tribunal ante Pilato, Jesús pudo haber hablado, pudo haberse defendido, pudo haber desenmascarado la injusticia, pero se quedó en silencio. En Mateo 27:14 está escrito: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Jesús no fue debilidad, fue dominio propio, fue autoridad, fue obediencia absoluta al plan del Padre. Jesús sabía que esa aparente ausencia de defensa era, en realidad, el cumplimiento de algo mucho mayor. El silencio fue su señal de que estaba completamente entregado a la voluntad de Dios, sin resistencia, sin debate, sin desesperación. Ese tipo de silencio es desconcertante, porque nos obliga a lidiar con el vacío, nos fuerza a mirar hacia adentro, nos invita a confiar cuando todas las voces callan. Y es en ese terreno árido del silencio donde el discernimiento se pone a prueba. Allí descubrimos si realmente conocemos la voz de Dios, o si solo estábamos acostumbrados a depender de emociones pasajeras. Es en el silencio donde el alma aprende a escuchar lo que no se puede oír con los oídos, sino solo con el espíritu. Muchos quieren una fe que siempre oye, siempre ve, siempre siente, pero la fe madura sabe esperar. Sabe mantenerse firme cuando Dios no dice sí, y ni siquiera habla, y ese silencio no es vacío. Está lleno de propósito. A veces,
Dios calla para protegernos de decisiones precipitadas. Otras veces, para revelar si estamos buscando su presencia o solo sus respuestas. En algunos momentos, el silencio es prueba de confianza. Él nos está entrenando para depender de su fidelidad, incluso cuando no hay ninguna garantía visible. El problema es que el mundo moderno detesta el silencio. Todo es ruido, movimiento, urgencia. Y ese ritmo frenético también invade la espiritualidad. Las personas quieren respuestas inmediatas, señales visibles, confirmaciones repetidas. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces se niega a competir con el ruido del mundo. Él habla en el silencio. Él guía a través de la quietud. Él se revela cuando nosotros también nos callamos. El alma ruidosa no escucha el susurro del cielo, y el discernimiento espiritual solo florece cuando aprendemos a aquietarnos por dentro. Hay momentos en que la ausencia de respuesta es, en sí misma, la mayor respuesta. Cuando Dios no dice nada sobre una decisión, tal vez sea porque aún no es el momento. Cuando no abre una puerta, tal vez sea porque aún hay algo que formar dentro de nosotros. Él se revela cuando nosotros también nos callamos. El alma ruidosa no escucha el susurro del cielo, y el discernimiento espiritual solo florece cuando aprendemos a aquietarnos por dentro. Hay momentos en que la ausencia de respuesta es, en sí misma, la mayor respuesta. Cuando Dios no dice nada sobre una decisión, tal vez sea porque aún no es el momento. Cuando no abre una puerta, tal vez sea porque aún hay algo que formar dentro de nosotros. Cuando no da una dirección clara, tal vez sea porque el corazón aún está dividido. Y cuando no consuela con palabras, tal vez sea porque quiere que confiemos en quién es Él, no solo en lo que Él dice. Es en ese silencio sagrado donde nacen los hombres y mujeres de fe profunda, porque es allí donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es allí donde la oración deja de ser monólogo y se transforma en comunión silenciosa. Es allí donde el discernimiento espiritual deja de ser solo percepción y se convierte en una postura ante la vida. El silencio nos purifica, nos aleja de las voces humanas, nos desconecta de los ruidos internos y nos coloca cara a cara con la eternidad. El silencio también revela cuán impacientes somos. Muestra cómo aún queremos tener el control de nuestro viaje. Pero Dios no quiere hijos mimados que solo confíen cuando todo está claro. Quiere hijos maduros que sepan que Él sigue siendo Dios, incluso cuando guarda silencio. Que Él sigue en el trono, incluso cuando no responde de inmediato. Que Él sigue obrando, incluso cuando no vemos ningún movimiento. En el silencio de Dios, nuestra carne grita, pero el espíritu aprende a someterse, y es ahí donde el discernimiento alcanza un nuevo nivel, porque dejamos de depender de señales externas y comenzamos a reconocer la presencia, incluso sin manifestaciones visibles. Empezamos a ver que el silencio es terreno fértil para la intimidad, que ya no necesitamos pruebas para confiar, que la fe genuina se construye en ese lugar donde Dios calla, pero está más presente que nunca. Muchos de los grandes hombres de Dios pasaron por largos periodos de silencio divino. Moisés en el desierto, David en las cuevas, Elías bajo el enebro, Pablo en la cárcel. Y todos salieron de esos momentos más firmes, más sensibles, más dependientes, porque el silencio también es tratamiento, es horno, es escuela, es preparación, y cuando finalmente llega la respuesta, y llega, no encuentra un corazón ansioso, sino un corazón fortalecido, un corazón que ha aprendido a confiar incluso sin entender, un corazón que ha madurado para discernir no solo lo que Dios dice, sino también lo que Él decide no decir en ese momento, porque hay sabiduría en el silencio,
y hay gloria en permanecer fiel durante él. Por eso, si Dios está en silencio contigo ahora, no te rindas, no te rebeles, no pienses que estás solo. Tal vez Él esté más cerca que nunca, pero solo quiere enseñarte algo que solo se puede aprender en ese valle. Cierra los ojos, calma el alma. Di: Señor, confío, incluso cuando no entiendo. Porque ese es el clamor de quien discierne, de quien sabe que Dios habla, sí, incluso cuando calla. Cuando falta el discernimiento, el engaño crece. Esta es la hora de pedirle a Dios ojos espirituales atentos, no para juzgar a los demás, sino para preservar el alma propia, para proteger la fe, para guardar el corazón. Porque el día malo llegará, y cuando llegue, será el discernimiento el que determinará si permanecerás firme o caerás con los que se dejaron llevar por las apariencias. Y no será la elocuencia, ni la experiencia, ni la buena intención lo que te mantendrá en pie. Será el discernimiento forjado en lo secreto, alimentado por la comunión con el Espíritu, sostenido por la obediencia. La verdad es que el campo de batalla espiritual está activo incluso cuando todo parece estar en calma, y quien no vigila se convierte en un blanco fácil. El discernimiento es lo que separa a los prudentes de los ingenuos, a los firmes de los inestables, a los espirituales de los carnales. No se trata de sospechar de todo, sino de probarlo todo delante de Dios, de ser guiado por el Espíritu y no por el impulso, de escuchar la voz interior del cielo cuando todos los sonidos a tu alrededor gritan lo contrario. El discernimiento espiritual es más que un don, es una necesidad vital, porque cuando el día malo llega, y llega para todos, solo permanecerá en pie quien sepa discernir, no solo los caminos que Dios aprueba, sino principalmente los atajos que Él nunca autorizó. Dios envía señales a quienes oran con sinceridad. Cuando la oración nace de un corazón sincero, Dios responde, no porque esté obligado, sino porque Él es fiel. Él no juega con la fe de los que lo buscan con verdad. La Biblia nos muestra, desde el principio hasta el fin, que el Señor se revela a los que se entregan con integridad, sin máscaras, sin religiosidad, sin hacer trueques. El discernimiento espiritual no es un privilegio de unos pocos, es fruto de una relación profunda con Dios. Y esa relación comienza en el altar de la oración sincera. No es difícil orar. Difícil es orar con el corazón entero. Difícil es doblar las rodillas sin segundas intenciones, sin una agenda escondida, sin intentar manipular la respuesta divina. Y por eso muchos oran, pero no disciernen, porque quieren una respuesta moldeada a su propia voluntad, y no una dirección que nazca del corazón de Dios. Pero los que oran con rendición encuentran a un Padre que habla, que muestra, que confirma, que guía con claridad. La historia de Gedeón es un ejemplo poderoso de esto. En Jueces capítulo 6, vemos a un hombre común, con miedo, inseguro, escondido, y aún así elegido por Dios para libertar al pueblo de Israel. Gedeón no se consideraba fuerte ni valiente. Gedeón no se consideraba fuerte ni valiente. Se veía demasiado pequeño para algo tan grande. Y aun después de oír directamente la voz del Señor, pidió una señal. No por incredulidad, sino por necesidad de confirmación. Quería estar seguro de que era Dios, no su imaginación. Y Dios respondió. Gedeón colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que el rocío mojara solo el vellón mientras todo el terreno alrededor permaneciera seco. Y así sucedió. Aún así, pidió lo contrario al día siguiente, que el vellón permaneciera seco y el suelo húmedo. Y otra vez, Dios respondió. No hubo reprensión, no hubo rechazo, porque Gedeón no estaba tratando de dudar de Dios. Él estaba intentando obedecer con responsabilidad. Su discernimiento necesitaba confirmación.
y el Señor tuvo placer en dársela. Eso nos enseña algo profundo. Dios no se ofende cuando nuestra oración busca discernimiento con humildad. Él no desprecia al corazón que clama por dirección, pero ignora a los que oran para justificar decisiones ya tomadas. Porque el verdadero discernimiento solo nace donde hay entrega. Dios habla con claridad cuando sabe que será obedecido. Él revela su voluntad a los que tienen el coraje de seguirla, incluso cuando contradice los propios planes. El problema de muchos hoy no es la falta de oración, sino la falta de entrega en la oración. Claman por respuestas, pero no están dispuestos a cambiar de camino. Piden señales, pero solo aceptan las que confirman sus propios deseos. Y cuando Dios dice no, lo interpretan como silencio. Cuando Él cierra una puerta, insisten en forzarla. El discernimiento espiritual exige coraje para aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando destruye nuestras expectativas. Hay señales que Dios envía todos los días a quienes oran con sinceridad. A veces es una inquietud profunda en el espíritu. Otras veces es una paz que no tiene sentido humano. Puede ser una palabra que salta de las Escrituras en el momento exacto. Puede ser una conversación inesperada, un sueño que no se va de la mente, una confirmación que llega desde donde menos se espera. Pero para percibir esas señales, es necesario tener sensibilidad. Y esa sensibilidad se cultiva en la oración constante, íntima, viva. No se trata de magia, no es superstición, no es poner a Dios contra la pared ni intentar manipular el cielo. Es relación. Y en toda relación saludable hay comunicación, hay intercambio, hay escucha. Y cuando el alma aprende a escuchar, el discernimiento florece. Dios tiene placer en hablar con sus hijos. Él no es un padre ausente, pero habla en el tiempo correcto, de la forma correcta, y para quien tiene el corazón correcto. La oración de quien discierne no es apresurada. No corre para terminar. Se detiene para escuchar. No exige. Se somete. No repite palabras vacías. Clama con entrega. El corazón abierto. Esa es la oración que mueve el cielo. Esa es la oración que recibe respuesta. Esa es la oración que produce discernimiento, porque nace de una fe que confía y de una humildad que se inclina ante el trono. Muchos desean discernimiento, pero pocos están dispuestos a mantener una comunión constante con Dios. Quieren respuestas rápidas, pero no construyen una relación duradera. Quieren saber lo que Dios piensa, pero no están dispuestos a leer su palabra cada día. Quieren oír la voz del Espíritu, pero no callan el ruido interior para escuchar. Y por eso muchos se pierden, porque quieren cosechar frutos espirituales de un suelo que no fue cultivado en oración. Gedeón nos enseña que la inseguridad humana no impide el obrar de Dios, siempre que sea llevada con honestidad delante del Señor. Dios no eligió a Gedeón por su fuerza, sino por su disposición a obedecer incluso con miedo. Y eso es lo que Él busca hoy. Corazones que, aunque débiles, se rinden. Mentes que, aunque confundidas, se someten. Vidas que, aunque no lo entienden todo, se ponen a disposición del plan divino. Cuando hay sinceridad, Dios confirma, muestra, prueba, reafirma. No porque lo necesite, sino porque ama. Él sabe que el caminar de la fe requiere luz en el camino, y Él mismo es esa luz. Pero no dará esa luz a quienes quieren caminar solos. El discernimiento espiritual es un regalo para los que permanecen, para los que esperan, para los que confían, para los que prefieren escuchar antes de actuar y obedecer antes de cuestionar. Por eso la oración necesita dejar de ser rutina y volver a ser un encuentro. Necesita dejar de ser un monólogo y convertirse en una conversación viva. Necesita salir de la superficie y sumergirse en lo profundo, porque es allí, en la profundidad de la entrega,
donde Dios enciende el discernimiento. Y cuando ese discernimiento es activado, las señales del cielo se vuelven nítidas. Porque Dios no esconde sus caminos de los que le buscan con verdad. Él habla, Él confirma, Él instruye y Él camina junto, paso a paso, con los que han decidido no vivir más por impulsos, sino por discernimiento. Hay decisiones que parecen correctas, nobles, incluso espirituales, pero que no han sido autorizadas por Dios. No todo lo que es bueno es correcto. No todo camino bonito es el camino del propósito. Por eso el discernimiento espiritual no es solo un don útil, es una necesidad vital. Nos libra de desperdiciar años en direcciones equivocadas, relaciones sin propósito, ministerios sin unción, elecciones que no reflejan el corazón del Padre. El discernimiento es como un GPS celestial que recalcula la ruta antes del desastre y nos realinea con el plan eterno de Dios. Incluso cuando todo parece tener sentido humano, es posible tener el corazón lleno de buenas intenciones y aún así caminar fuera de la dirección del Espíritu. Pablo es prueba de ello. En Hechos 16, él y su equipo misionero estaban listos para predicar en Asia. El plan era noble, la motivación era correcta, el celo era real, pero el Espíritu Santo les impidió. No hay registro de rebelión, pecado o desobediencia, solo una intervención directa del cielo diciendo: «Este no es el camino ahora». Y eso es impactante, porque va en contra de la lógica del celo religioso. Después de todo, ¿qué podría estar mal en anunciar el Evangelio? Ahí es donde entra el discernimiento. Separa la intención humana del plan divino. No solo nos ayuda a evitar el mal evidente, sino que nos libra de andar fuera del tiempo y la estación de Dios. Incluso cuando estamos haciendo algo aparentemente correcto, Pablo quería predicar, pero Dios quería que esperara. Y pronto, en una visión, un hombre de Macedonia clamó por ayuda. Era allí donde Dios quería a Pablo. Era en esa dirección donde el cielo estaba operando. Y Pablo, lleno de discernimiento, no resistió. Cambió de rumbo. ¿Cuántas personas hoy insisten en caminos que Dios ya cerró? ¿Cuántas siguen intentando forzar relaciones, proyectos, ministerios que Dios ya concluyó, pero que ellos mantienen vivos por orgullo, miedo o vanidad? El discernimiento verdadero exige humildad. Exige la disposición de soltar el control, de decir: «Señor, quiero ir donde tú me envíes, aunque no sea lo que yo planeé». Y es esa postura la que nos acerca al propósito y nos aleja del error. El mayor peligro de la ausencia de discernimiento no es solo caer en pecado, es gastar la vida en cosas buenas que no son correctas. Es hacer lo que todos aplauden, pero que el cielo no respalda. Es caminar hacia el éxito visible mientras se aleja de la voluntad invisible de Dios. El discernimiento nos salva de la distracción espiritual, de la superficialidad disfrazada de productividad, del activismo religioso que aleja el corazón de la intimidad con el Padre. Y cuando el discernimiento nos confronta, es porque Dios nos está librando. A veces Él cierra una puerta, no para frustrarnos, sino para protegernos. A veces Él saca personas de nuestro camino, no porque fallamos, sino porque sabe que nos alejarían del centro del propósito. A veces Él cambia el escenario de la noche a la mañana, y solo después de mucho tiempo entendemos que aquello fue en realidad la más pura expresión de misericordia. Hay momentos en los que el discernimiento duele, porque nos llama a salir de zonas de comodidad, a decir no a deseos antiguos, a cortar vínculos que no agradan a Dios. Pero cada renuncia guiada por el Espíritu es un paso hacia nuestro llamado. No existe propósito sin obediencia, y no hay obediencia verdadera sin discernimiento. Porque el corazón humano es engañoso, la mente nos traiciona, pero el Espíritu Santo ve lo que no vemos y guía con precisión. El discernimiento no es una emoción,
Es una convicción espiritual que nace de un espíritu entrenado en la comunión. Dios habla, el alma sabe. Puede que no tenga sentido en el momento, puede generar incomodidad, lágrimas, cuestionamientos, pero en lo íntimo, el corazón en paz con Dios entiende. Es mejor obedecer ahora que reparar después, porque cada paso fuera del propósito genera consecuencias, no porque Dios nos castigue, sino porque el camino del hombre, lejos de la dirección del cielo, siempre termina en frustración. Quien anda con discernimiento no necesita vivir tropezando, no necesita probar todo por el dolor, no necesita vivir en ciclos repetitivos, porque el discernimiento señala el error antes de que se concrete. Alerta, corrige, dirige, protege. El discernimiento es un regalo del cielo para los días confusos que vivimos, donde lo correcto parece errado y lo errado es promovido como verdad. En un tiempo de tantas voces, tantos caminos, tantos atajos, solo quien tiene oídos espirituales puede encontrar el camino estrecho de la voluntad de Dios. La vida en el Espíritu no se conduce por impulsos, sino por revelación, y quien decide vivir bajo este discernimiento comienza a ver el mundo con otros ojos. Empieza a decir no, con paz, a discernir intenciones, atmósferas, palabras, oportunidades, y a vivir con propósito, no porque tenga todo bajo control, sino porque está bajo la dirección de quien lo tiene. El discernimiento espiritual es la brújula que mantiene el corazón alineado con el trono de Dios, incluso cuando la tormenta sacude el barco. Pablo podría haber insistido en predicar en Asia, podría haber hecho el bien, pero fuera de tiempo, podría haber seguido la lógica y perdido el impacto. En cambio, siguió al Espíritu, y así el Evangelio alcanzó Europa, se plantaron iglesias, y el plan de Dios se cumplió con precisión. El discernimiento de un hombre alineado con el cielo cambió el curso de la historia, y esta es la dimensión del impacto que el discernimiento puede tener en la vida de alguien. No solo corrige trayectorias individuales, puede transformar destinos enteros. ¿Y tú? ¿Qué ha guiado tus pasos? ¿Emociones? ¿Consejos humanos? ¿Puertas abiertas? El verdadero discernimiento no depende de circunstancias favorables, depende de la intimidad con el Espíritu. No se impresiona con números, promesas o oportunidades. Se orienta por la paz interior que viene de un corazón entregado, por la confirmación que viene de la palabra, por la claridad que viene de la presencia de Dios. Cuando el discernimiento se cultiva, se vuelve una defensa constante contra el error y un puente firme hacia el propósito eterno, porque al final no será la cantidad de actividades religiosas la que definirá nuestra fidelidad, sino nuestra disposición a decir sí cuando Dios diga ve y no cuando diga detente. Solo quien discierne puede escuchar esas instrucciones con claridad. Por eso, guarda esto en tu corazón. El discernimiento no es opcional, es esencial. No es un accesorio espiritual, es la misma ruta del propósito. No vivas por adivinanzas, no tomes decisiones a oscuras. Clama por discernimiento, pide ojos espirituales. No aceptes andar en dirección errada solo porque parece segura. El discernimiento te librará de lo que parece correcto, pero es mortal, y te llevará directamente al centro de la voluntad de Dios, donde hay vida, paz, fruto y eternidad. Que el Señor abra tus ojos espirituales, te conceda discernimiento en cada decisión y te conduzca con seguridad al centro de su voluntad. Que la voz del Espíritu sea clara en tu corazón y que la luz de Dios brille sobre todos tus caminos, alejando el engaño y revelando el propósito eterno preparado para tu vida. En última instancia, el discernimiento espiritual no es un lujo ni una opción para quienes desean vivir una vida plena y alineada con la voluntad de Dios. Es una necesidad absoluta y fundamental.
En un mundo saturado de información, opiniones diversas y caminos aparentemente atractivos, la capacidad de discernir se convierte en la herramienta más valiosa para no perdernos en la confusión y en las falsas promesas que a menudo nos rodean. Sin discernimiento, es fácil caer en trampas que parecen inocuas, pero que terminan desviándonos del propósito divino, generando frustración, dolor y desilusión. Es tener la valentía de esperar, la sabiduría de decir no cuando todo parece decir sí, y la confianza para actuar cuando Dios abre una puerta, incluso si el camino no es el que habíamos imaginado. Las historias bíblicas de hombres como Gedeón y el apóstol Pablo nos muestran que el discernimiento no implica ausencia de dudas o inseguridades, sino la disposición a buscar la confirmación divina con un corazón sincero y rendido. Es la capacidad de obedecer la voluntad de Dios, aun cuando eso signifique abandonar planes personales o enfrentar el miedo. Esta obediencia consciente y guiada evita que gastemos tiempo, energía y recursos en proyectos, relaciones o decisiones que no provienen del plan de Dios. Además, el discernimiento espiritual actúa como un faro en medio de la oscuridad, iluminando nuestro camino cuando todo parece incierto y peligroso. Nos protege de caer en la tentación de tomar atajos peligrosos y nos mantiene firmes en la ruta que conduce a la vida plena, la paz interior y la verdadera prosperidad que solo proviene de Dios. Es el escudo que nos defiende de la superficialidad, el activismo vacío y el desgaste espiritual. Por eso, es indispensable cultivar el discernimiento diariamente, a través de la oración sincera, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes y, sobre todo, con la entrega total a la voluntad divina. Solo así podremos vivir con la certeza de que cada paso que damos está guiado por el Espíritu Santo, que nuestras decisiones están alineadas con el propósito eterno y que, incluso en medio de las pruebas y las tormentas, mantenemos la paz porque sabemos que Dios está al control. Te invito a que reflexiones sobre tu vida espiritual y te preguntes, ¿estoy cultivando el discernimiento que necesito para seguir la dirección de Dios? ¿Estoy dispuesto a rendirme y obedecer incluso cuando no entiendo el camino? Recuerda que el discernimiento no es solo para evitar errores, sino para avanzar con seguridad hacia el destino que Dios ha preparado para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse, y dejar tu comentario con tus reflexiones o preguntas. Tu participación ayuda a que más personas puedan recibir esta palabra de sabiduría y fortalecer su caminar espiritual. Que Dios abra tus ojos espirituales, te conceda discernimiento en cada decisión y te guíe con firmeza hacia su propósito eterno.